Ya. Entonces, ya, lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, tiene que ver con las enfermedades del sistema respiratorio, circulatorio y excretor. Son sistemas que trabajamos con anterioridad, ¿cierto? El tema de las guías y esas cosas. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las principales enfermedades de estos sistemas. Igual vamos a ver una pequeña síntesis de cada una de estas enfermedades, perdón, cada uno de estos sistemas, ¿ya? El objetivo de la clase tiene que ver con conocer y describir las diversas enfermedades que afectan al cuerpo humano, principalmente al sistema respiratorio, circulatorio y excretor, ¿ya? Vamos a hacer una recapitulación, como les dije, y vamos a hablar de manera simple y cuál es la función del sistema respiratorio, ¿ya? En este caso, chiquillos, la función del sistema respiratorio, la principal función es el transporte e intercambio de gases eh, del aire hacia la sangre, ¿cierto? En este caso, el aire es el que ingresa hacia el interior de nuestros pulmones, después esto luego se va a la sangre y después se devuelve desde la sangre hacia los pulmones, ¿ya? Es un proceso, digamos que como cíclico, ¿ya? En donde, como en la misma imagen se ve acá, ¿cierto? Ingresa el aire y después es expulsado para viajar a toda, en este caso, a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, este vendría siendo la principal función, el intercambio de gases, ¿ya? ¿Cómo se da este intercambio de gases, chiquillos? Tiene que ver principalmente que el oxígeno que nosotros inhalamos, ¿cierto? Pasa por los alvéolos. Recuerden que los alvéolos son las pequeñas bolsitas que contiene o ramificaciones finales que contiene nuestro sistema respiratorio que están unidas directamente con los pulmones, ¿ya? Por ejemplo, este es un alvéolo, ¿ya? En este caso, cuando el oxígeno pasa a los alvéolos, después hace un recorrido hacia los vasos sanguíneos, ¿ya? Recuerden que los vasos sanguíneos tienen que ver con, o sea, están conectados con todo nuestro cuerpo, con todas las partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Al pasar este oxígeno por nuestro cuerpo, ¿cierto? Se ingresa y luego lo que ocurre es que el mismo cuerpo libera una especie de CO2, la cual se devuelve hacia los vasos sanguíneos, es una liberación que hace el cuerpo, ¿cierto? Se devuelve a los vasos sanguíneos y esto vuelve a entrar a los alvéolos. Ya, como yo bien les decía, no solo es un proceso de enviar o transportar oxígeno, sino que también existe una devolución, ¿ya? Esa es la principal función del sistema respiratorio. Luego tenemos, chiquillos, el sistema circulatorio, que una de las principales funciones tiene que ver con distribuir nutrientes y oxígeno por el organismo. En este caso también, aparte de distribuir los nutrientes, que es como la función más principal, también, al igual que el sistema respiratorio, recoge en este caso desechos metabólicos que no vamos a utilizar, ¿ya? Y también los elimina. Pero la función más principal de eliminar los desechos lo vamos a ver en el sistema excretor, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, estos tres sistemas están conectados, ¿ya? Uno va a ayudar al otro, no pueden trabajar por sí solos, ¿ya? En el caso del sistema circulatorio sanguíneo o solamente sistema circulatorio, es importante entender los tres órganos, las tres partes que son vitales para que funcione. Primero tenemos el corazón, obviamente que es lo más importante porque, digámoslo, que es como la bomba o el órgano principal de este proceso, ya que es el que impulsa la sangre a través de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Recuerden que si no existiese corazón, obviamente digamos, la sangre no podría ser enviada a ningún lugar del cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, no se podría dar ninguno de los procesos anteriores, ¿ya? Los vasos sanguíneos, chiquillos, son conductos por los que se mueve la sangre, ¿ya? Recordar que la sangre es el líquido que circula a través de los vasos sanguíneos. Este es digamos, es como el tubo conector, ¿ya? Sigamos.
Y finalmente, chiquillos, tenemos lo que es el sistema excretor, que en este caso son diferentes órganos, los más principales la vejiga, los riñones, los uréteres, que son los tubos de conexión. Este sistema está encargado de eliminar, ahora sí, los desechos metabólicos producidos, en este caso, en el sistema circulatorio, ¿ya? ¿De dónde viene un desecho metabólico, chiquillos? Un desecho metabólico principalmente viene de los nutrientes, ¿ya? Cuando uno consume alimento, extrae nutrientes de los alimentos, por lo tanto, estos nutrientes a través del intestino delgado, ¿cierto? Pasan, en este caso, pasan a nuestro cuerpo. ¿Por qué el intestino delgado, chiquillos? Recuerden que en ese mismo intestino, órgano, ¿cierto? Se da la absorción. Ya la absorción es cuando se extrae el material o lo más importante de un alimento, el cual produce en este caso beneficios para el cuerpo humano. Puede ser vitaminas, ¿cierto? Carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro sistema excretor va a ser el encargado de eliminar todo lo que ya no se utilizó o lo que en este caso no sirve para el cuerpo. ¿Ya? ¿Quién es el principal órgano de este sistema que realiza, en este caso, realiza esta acción, ¿cierto? Principalmente tenemos los riñones, que son los encargados de sustraer los desechos o sustancias innecesarias. Es decir, ellos captan cuáles son los desechos y cuáles son lo que no se va a utilizar y lo retienen, ¿ya? Luego se transporta desde los uréteres, ¿cierto? Hasta llegar a la uretra o vejiga, perdón, ¿ya? Que son nuestras partes acá, son nuestras partes finales del sistema excretor, ¿ya? ¿Qué ocurre con eso? En este caso, los riñones también contribuyen de cierta forma eh, a transportar, ¿cierto? Y a través de la arteria renal contribuye a la creación de la orina, ¿ya? La orina no es que se haya creado aquí de manera instantánea y que sea un desecho que anduvo por la sangre, sino que la orina se va a crear a partir de la recepción o la recopilación de los desechos en el caso de los riñones. Luego se transporta, ¿ya? Por lo tanto, se crea en los riñones, ¿ya? Hay un órgano que se llama, o sea, no es un órgano, sino que es una acción que ocurre acá que tiene que ver con los nefrones, que son los principales que ayudan en este caso a convertir la orina, ¿ya? Vamos a ver más adelante que hay una enfermedad que se produce en el sistema excretor por falta de nefrones, ¿ya? Bueno, ahora sí nos vamos directamente a lo que nos acontece hoy día, que tiene que ver con las enfermedades del cuerpo humano. Como ya les dije, principalmente de los tres sistemas que estamos revisando ahora. Vamos a partir con las enfermedades del sistema circulatorio. Vamos a nombrar algunas solamente, o sea, porque la verdad es que existen varias enfermedades de cada sistema, pero vamos a nombrar las que son más comunes, o en este caso, claro, las que son más comunes, ¿ya? Una de las más comunes tiene que ver con la arritmia, ¿ya? Que principalmente es una anormalidad en el ritmo o frecuencia cardíaca del corazón, ¿ya? Es decir, existe como una aceleración en el momento de que el corazón envía los impulsos eléctricos, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, ustedes, no sé, hacen gimnasia, ¿cierto? Y se sienten muy, muy acelerados, muy agitados, ¿ya? La sensación podría ser algo similar a eso, ¿ya? No es eso, porque o si no, cada vez que nosotros hiciéramos deporte estaríamos con una arritmia. Lo que ocurre es que esto es de manera constante, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú haces deporte, claro, tú te sientes agitado, te cuesta respirar a veces, ¿cierto? Pero no es algo que sea constante, ¿ya? No es que tú vas a estar así toda la vida, sino que eso te da por un periodo de 5 minutos máximo. Y ya entrando en un estado de reposo, eso se pasa, ¿ya? En cambio, la arritmia en este caso, es un ritmo anormal más constante, ¿ya? Que obviamente puede llevar a un problema más grave si no se trata a tiempo,
¿ya? Puede llevar en este caso a una paralización de nuestro sistema circulatorio, principalmente una paralización del corazón, ¿ya? En este caso, la arritmia principalmente, como les decía, tiene que ver con el tema de los impulsos eléctricos. Cuando hablamos, chiquillos, de impulso eléctrico, estamos haciendo referencia a la frecuencia de los latidos, ¿ya? Hay no recuerdo bien el nombre, pero hay un examen que mide ¿cierto?, la frecuencia de los latidos del corazón, ¿ya? Y el dibujito más nada es como unas ondas, ¿ya? Cuando está más alto quiere decir que existió un estímulo o algo que hizo que el corazón latiera más rápido. Ya, esos son mecanismos de defensa, mecanismos de acción del cuerpo humano. Bueno, ahí también lo podemos después más adelante conectar con la actividad del sistema nervioso, ¿ya? Pero ahora nos vamos a centrar en esto. ¿Cuáles son las causas de la arritmia? Puede ser congénita, lo que quiere decir es que es genética, ¿cierto? Puede ser transmitida en este caso, por uno de los padres, o viene de trascendencia más atrás, ¿cierto? O también puede ser que existe una falla en el ADN, lo que produce cambios en tu interior, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de algo genético, podemos decir que existen fallas en el ADN, no se juntaron bien los cromosomas, quedó uno solo, etcétera, ¿ya? Principalmente lo que ocurre con la arritmia, chiquillo, es que el corazón se agranda, ¿ya? Recuerden que el corazón es un músculo, por lo tanto puede agrandarse, ¿ya? O en su defecto achicarse, ¿ya? No ocurre mucho, por eso es una enfermedad y en el caso de poseerla hay que hacer tratamiento, ¿ya? Cuando se agranda en este caso el corazón, es cuando el corazón empieza a bombear más sangre y empieza a hacer más fuerza para bombear esta sangre, ¿ya? El corazón tiene cierto ritmo de bombeo de sangre, por lo tanto, cuando se produce una arritmia, el corazón intenta regular el sistema, intenta regular el cuerpo y las normalidades, por lo tanto, acciona de forma de que empieza a funcionar más rápido, ¿ya? Al funcionar más rápido, en este caso, el músculo, el corazón puede llegar a colapsar, ¿ya? Es como que ustedes se imaginen, no sé, en este caso una caldera que esté a punto de estallar, ¿ya? Más o menos así funciona el corazón bajo la arritmia, ¿ya? Empieza a sobreexigirse y cuando un órgano se sobreexige, chiquillos, puede haber un colapso del órgano o un colapso del sistema en general, ¿ya? Por otro lado, chiquillos, tenemos otra enfermedad. Ay, espérenme un poquito que un problema aquí, ya. Por otro lado tenemos, chiquillos, la arteriosclerosis, ya que principalmente, como la misma palabra lo dice, tiene que ver con las arterias, ya. ¿Cómo se causa, chiquillos, la arteriosclerosis? Principalmente por un depósito de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. Ya recuerden que los vasos sanguíneos son los conductores de la sangre. Bueno, si ustedes se dan cuenta acá, el fondo de esta diapositiva es una imagen real del cuerpo humano, ¿ya? Esa imagen yo la extraje de estas exposiciones que se hicieron, no sé si alguien alguna vez tuvo la dicha de ir a esto, que se llamaba Body Expedition. Tenía que ver principalmente con, se mostraban cuerpos humanos reales, ¿ya? Hay gente que cuando muere dona sus cuerpos a la ciencia para hacer investigaciones, ¿ya? Más o menos de esta forma se ve el sistema circulatorio humano. Así es el sistema circulatorio humano, ¿ya? Ya, en este caso estos serían los vasos sanguíneos. Si ustedes se dan cuenta, hay miles en nuestro interior y obviamente se ve de esta forma. Si falla uno, la verdad es que es muy probable que empiecen a fallar en cadena, ¿ya? Bueno, volvamos aquí a la enfermedad. ¿Qué ocurre o qué es lo que causa, chiquillos, la arteriosclerosis? Lo que va a causar es una inflamación y un engrosamiento, o puede ser una o la otra, o no, en varios casos se dan las dos, ¿cierto? En la sección muscular, ¿ya? ¿Qué quiere decir en la sección muscular? En las paredes, ¿ya?
También las paredes pueden llegar a ulcerarse y romperse formando trombosis o trombos, lo que conlleva a un bloqueo de los vasos sanguíneos, chiquillos. Cuando hablamos de que algo se puede ulcerar, estamos hablando de que se producen heridas, ¿ya? Una herida que en este caso obviamente va a sangrar, ¿ya? Si en este caso un vaso sanguíneo se rompe, se ulcera, obviamente va a existir un bloqueo de transporte, ¿ya? Y en este caso, claro, ahí es cuando hablamos del bloqueo de los vasos, ¿ya? Otra enfermedad del sistema circulatorio, chiquillos, que es súper común, tiene que ver con los accidentes cerebrovascular, ¿ya? La causa principal de esta enfermedad tiene que ver con una hemorragia encefálica. Como la misma palabra lo dice, chiquillos, cerebrovascular tiene que ver con todas las conexiones, con todos los vasos sanguíneos que posee nuestro cerebro. Es decir, cuando existe un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Se da acá, en la parte del cerebro, ¿ya? O puede ser que en este caso se haya roto un vaso sanguíneo, ¿cierto? Puede ser que haya existido algún golpe en el cerebro, ¿cierto? O también hay otros tipos de enfermedades que pueden afectar o que pueden conllevar a un accidente cerebrovascular, como por ejemplo la hipertensión, chiquillos, ¿ya? O la diabetes también puede llevar o conlleva, o ser una causa de un accidente cerebrovascular, ¿ya? ¿Qué es lo que, qué es lo que produce este accidente cerebrovascular, chiquillos? Es una hemorragia encefálica, ¿ya? Cuando hablamos del encéfalo, de la masa encefálica, estamos haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con la parte de arriba, con el cerebro, ¿ya? Recuerden que el cerebro es el órgano más importante, junto con el corazón, ¿cierto? Es el órgano, y los pulmones también, es el órgano más importante de nuestro sistema, ¿ya? Digamos. Otra enfermedad bien recurrente en el sistema, en el sistema circulatorio, chiquillos, tiene que ver con un ataque al corazón, ya que no es lo mismo que un paro cardiorrespiratorio, ya. Se confunden esos conceptos, pero no son lo mismo. Cuando a una persona le da un paro cardiorrespiratorio, quiere decir que en este caso los pulmones tuvieron una falla, ¿cierto? Por lo tanto, provocando en cadena la falla del funcionamiento del corazón. Claro, si uno se demora en auxiliar a una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio, se demora más de 5 minutos, probablemente la persona muera. A diferencia de un ataque al corazón, chiquillo, el ataque al corazón es más letal que un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? En este caso, el infarto en este caso, tiene que ver con una detención del miocardio, ¿ya? Cuando hablamos del miocardio estamos haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del corazón, ¿ya? En un ataque al corazón, chiquillo, el corazón se detiene completamente, completamente, o sea, ya no transporta la sangre, ¿cierto? No envía sangre oxigenada al cuerpo y por lo tanto empieza a colapsar los sistemas colaterales, que en este caso sería el sistema respiratorio, ¿ya? Al dejar de funcionar, obviamente, el cuerpo entra en colapso en 1 o 2 minutos, ¿ya? Por eso es más grave esta enfermedad que la que yo les decía, que es el paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Es más importante tener una atención inmediata de una persona que le dé un ataque al corazón. O sea, las dos son graves, ¿cierto? Pero cuando una persona le dé un ataque al corazón, tú en menos de 1 minuto ya tienes que estar llevando a la persona a un centro de asistencia o, por lo general, lo más recomendado es hacerle los primeros auxilios, ¿ya? ¿Por qué se da, chiquillo, el ataque al corazón? Puede ser también por un problema congénito, como les decía, que sea algo biológico, que la persona nació con eso, ¿ya? Nació con problema del corazón. O también puede ser por otras enfermedades, al igual que la anterior, por la hipertensión o por el colesterol alto, ¿ya? ¿Por qué la hipertensión y colesterol alto? Porque principalmente estas dos enfermedades están relacionadas, chiquillos, con el tema de las grasas,
¿ya? En el caso del colesterol puede ser el exceso de sodio o el exceso de azúcar, y en el caso de la hipertensión el exceso de sodio, ¿ya? Sodio es la sal, ¿ya? Otra enfermedad, chiquillos, del sistema circulatorio tiene que ver con las aneurismas, ¿ya? Que es una dilatación. Cuando hablamos de dilatación, recuerden que es como un ensanchamiento o un agrandamiento, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que se dilata? Se dilata principalmente uno de los vasos sanguíneos que está conectado al corazón. No es que se dilate el corazón, sino que se dilata uno de los vasos sanguíneos principales que tiene el corazón, ¿ya? Esto principalmente produce una debilidad en los vasos sanguíneos, ¿ya? Cuando se produce debilidad en los vasos, probablemente la sangre se va a transportar, ¿cierto? Con más dificultad, ¿ya? Recuerden que los vasos son el medio de transporte de la sangre, ¿ya? Por lo tanto, ahí era lo que teníamos como enfermedades del sistema circulatorio. Las enfermedades, chiquillos, bueno, aquí no lo puse, pero también es común, chiquillo, los tipos de cáncer. Y los tipos de cáncer aplican para las o sea, para los tres sistemas, ¿ya? Sistema circulatorio, respiratorio y excretor, ¿ya? El cáncer puede dar en cualquier órgano del cuerpo, ¿ya? Por eso no lo puse acá porque es bien genérico. Lo vamos a ver principalmente en el sistema respiratorio, que ahí sí hay un tipo de cáncer que es bien común y se da por en este caso, los malos hábitos, ¿ya? Enfermedades del sistema respiratorio. Una de las enfermedades, chiquillos, más conocidas y que gran parte de la población la posee, tiene que ver con el asma, ¿ya? Por lo general, el asma es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir con crónica? Que la va a tener toda la vida, ¿ya? Que tiene que tratarla de manera constante, ¿ya? ¿Qué es lo que se produce en esta enfermedad, chiquillos? Tiene que ver con eh, una obstrucción, ¿cierto? Sí, está bien dicha la palabra, como que se tapa la vía respiratoria, en palabras simples, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo mis vías respiratorias tapadas? El oxígeno no ingresa de manera correcta y no se traspasa de manera correcta a nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, esto es lo que produce en muchos casos la sensación de agitación o de asfixia, ¿ya? Por eso una persona que tiene asma crónica tiene que andar con un medicamento que es un inhalador, ¿ya? Que se le llama el salbutamol, ya que uno de los medicamentos que lo que hace es que cuando la persona lo inhala, ¿cierto? Le despeja las vías. En este caso, el asma no es una enfermedad infecciosa, o sea, que se contrajo por una infección, ¿ya? Como les digo, por lo general da de manera genética. Cuando tú naces, te da el asma, ¿ya? No es que un día yo me pegué un virus y me dio asma, no. El asma nace desde antes, o por lo general también les pasa a algunas personas que trabajan en estas industrias donde se libera mucho polvillo, ¿ya? Puede ser en el tema de las telas, que se libera un polvo que es súper dañino, en este caso las textiles, ¿cierto? Que es muy dañino para los pulmones, puede ser en la construcción, etcétera, ¿ya? Eso también puede ser una causa para producir esta enfermedad, pero por lo general se da desde que nace, ¿ya? Como les decía, también tenemos los tipos de cáncer y uno de los más comunes tiene que ver con el cáncer al pulmón, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con el cáncer al pulmón? El pulmón empieza a secarse de cierta forma que empieza a perder su funcionalidad. Se supone que nosotros los seres humanos, chiquillos, estamos capacitados para vivir con un solo pulmón, ¿ya? Pero obviamente teniendo en cuenta que el aire, por ejemplo, en Santiago es más contaminado, difícilmente podríamos vivir de una manera normal con un solo pulmón. Lo más probable es que necesitásemos algún tipo de ventilación, ¿cierto? Estos tanques que anda la gente, tanque de oxígeno, hay personas que tienen problemas respiratorios, son unos tubos y conectados a unas mangueras que se ponen en la nariz, ¿ya? El cáncer del pulmón, chiquillos, puede producirse por una metástasis, es decir, por otro cáncer, o principalmente se le asocia al consumo de tabaco,
¿ya? Así que por eso, chiquillos, ese vicio de fumar cigarros, ¿cierto? Es malo y obviamente les puede provocar, si son fumadores activos, les puede provocar algún tipo de cáncer, o sea, no solo cáncer de pulmón, que bueno, es como el más extremo y el más fatal. Ya existe poca probabilidad de que una persona que tenga cáncer al pulmón pueda sobrevivir, ya a menos que se realice un trasplante. Tenemos, chiquillos, otras enfermedades que son de tipo infecciosa, ya no las vamos a ver una por una tan detallado, pero lo que les digo es que son de tipo infecciosa. ¿Qué quiere decir? Que se producieron a partir de un virus o de una bacteria, ¿ya? La faringitis y son enfermedades que yo creo que a más de alguno ya le ha dado alguna de estas, ¿ya? Tenemos la faringitis, ¿cierto? Que se produce una inflamación en la faringe. Tenemos la sinusitis, que se produce en este caso en las fosas nasales, es decir, en esta parte, ¿cierto? La persona que posee sinusitis, cuando el doctor le toca aquí, aquí, y en estas partes, ¿cierto? Tiene presenta dolores, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe la infección y esta infección se va acumulando en estas partes, ¿ya? Tenemos la amigdalitis, que en este caso es la inflamación de las amígdalas, y la bronquitis, que es la inflamación de los bronquios. Como les decía, estas tres enfermedades son causa de un agente infeccioso, ¿ya? Virus o bacteria. También tenemos la neumonía, chiquillos, que de cierta forma es una de las enfermedades respiratorias más graves, ¿ya? Sí, hoy en día sí tiene cura, pero es importante tratarla porque lo que produce la neumonía es una inflamación y una infección dentro de los pulmones, ¿ya? Uno de los sacos de pulmones se infecta, por lo tanto, en cierta forma se llena de líquido o de pus, que es la materia, ¿ya? En este caso la materia es lo malo, ¿cierto? Eso no puede estar ahí, ¿ya? Todo esto obviamente va a causar dificultad para respirar. Y finalmente, el que nos tiene a todos así encerrados en las casas, el COVID-19, chiquillos, también es considerado una enfermedad tipo respiratoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque principalmente es contagiada por un virus, que en este caso es el SARS-CoV, ¿cierto? Y principalmente qué hace este virus, afecta y reafecta, digamos que obviamente la letalidad del virus que tiene, ustedes ya la conocen, nuestro sistema respiratorio, principalmente los pulmones. Por eso los pacientes más graves requieren de ventilación mecánica, que es un tubo que se conecta directamente a la tráquea, o sea, es un método súper invasivo, se conecta a la tráquea y al conectarse a la tráquea llega de manera más directa, ¿cierto? La oxigenación a los pulmones, ¿ya? Para finalizar, vamos a ver 4, si no me equivoco, enfermedades del sistema excretor. La insuficiencia renal también es súper conocida, chiquillo, y tiene que ver con cuando los riñones pierden su capacidad de filtrar, es decir, mis riñones ya no eliminan mis desechos, por lo tanto estos desechos se quedan dentro de mi cuerpo y no los puedo eliminar, lo que obviamente puede producir una infección a nivel de cuerpo, ¿ya? Una infección en la parte de los riñones, ¿ya? Porque yo sí o sí tengo que eliminar desechos, ¿ya? Por ejemplo, una persona que no va al baño en todo el día, ni a hacer pipí, ni del dos, digamos, está acumulando un desecho en su cuerpo y por lo tanto en el tiempo, si pasa un día, 2 días que no va al baño a hacer de ninguna de las dos, obviamente puede producir una intoxicación. Ya por eso cuando soy chiquitito los papás siempre le dicen, nunca se aguanten, ¿ya? Porque uno tiene que eliminar esta sustancia. Acá está la nefritis, lo que yo les explicaba adelante, tiene que ver con la inflamación de uno o de los dos riñones, ¿ya? Genéticamente se da esta enfermedad, es decir, puede darse al nacer o también se puede generar en cualquier etapa de tu vida. Por eso digo que es una enfermedad autoinmune, ¿ya? Las enfermedades chiquillos autoinmunes son como las que más nos hacen daño porque se producen solas, ¿ya? Como que tu sistema, nosotros tenemos algo que se llama el sistema inmunológico, que es el sistema que nos protege de todos los agentes externos. Creo que esto lo vimos en séptimo una vez, sí. Tenemos este sistema
y a veces, por mala suerte, ¿cierto?, le pasa a algunas personas que su sistema inmunológico falla y como que colapsa o no sé qué ocurre, y produce enfermedades autoinmunes. Es como que el día de mañana yo estoy bien, ¿cierto? Y mi sistema inmune colapsó, algo pasó, no se recibió una señal, ¿cierto? Y se me produce una enfermedad. Las enfermedades respiratorias, hay algunas que también son causadas por el sistema inmunológico, ¿ya? Por ejemplo, la fibrosis quística, que no la puse ahí porque tiene relación un poco, se parece al cáncer de pulmón. ¿Qué ocurre con la fibrosis, chiquillo? Es que los pulmones se van secando hasta perder su función y obviamente la persona deja de respirar, ¿ya? Volviendo a las enfermedades del sistema excretor, esta enfermedad es súper común, chiquillos, que son los cálculos renales, se le llama, o piedra en los riñones, ¿ya? Principalmente son pequeñas piedritas, y ¿por qué digo piedritas? Porque son de la misma estructura que una piedra, a diferencia de las piedras, esto está formado por calcio, ¿ya? Viajan a través de las vías urinarias y son extremadamente dolorosas, chiquillos. ¿Por qué se produce? Muchas veces se produce por un exceso de calorías, ¿ya? Todos los productos altamente calóricos conllevan en este caso, a producción de cálculos. Y finalmente, chiquillos, tenemos la cistitis, que es una inflamación en la vejiga que también se produce por un virus o una bacteria, ¿ya? Actividad que va a ser para realizar, chiquillos, para la próxima clase, es una actividad de investigación y, espérenme, que tienen que investigar, ustedes buscar, como yo les decía, de cada sistema, de estos 3 que vimos hoy día, hay más de una enfermedad. Yo solo puse como las más comunes, las más conocidas, ¿ya? Ustedes tienen que buscar dos del sistema circulatorio, 2 del sistema respiratorio y 2 del sistema excretor que no hayamos revisado, obviamente que no esté acá en el Power. ¿Qué es lo que debo buscar de esta enfermedad? Obviamente el nombre, una característica y las causas, ¿ya? Ahora, chiquillos, les vamos a dar el altavoz, digamos, les vamos a prender el micrófono para que contesten las dudas, o sea, perdón, para que me digan si tienen dudas, ¿ya? Yo les puedo enviar el PowerPoint a alguna persona si me deja algún correo o algo, se los puedo enviar, ¿ya? Profe, el Power va a estar en webclass. ¿Alguien me preguntó algo? Profe, Dígame. la fibrosis quística no solamente afecta porque se secan los pulmones, sino que también se le llenan de mocos. Claro, pero la acción principal que ocurre, ¿Clarisa o no? La acción principal es que los pulmones dejan de funcionar. Oiga, Las profe. primarias se llenan en este caso, de pus, ¿ya? Pero la acción principal que ocurre en fibrosis tiene que ver con una falta de funcionamiento porque existe, en este caso, se van secando, digamos, van dejando de funcionar, ¿ya? Sí, pero si uno pilla antes de un par de meses de la fibrosis quística se puede controlar. Sí, pero no se puede curar en el sentido de que se elimina. Ya Si esa es no una se cura. enfermedad irreversible. Yes. Uh-huh. Solamente se puede controlar y si tú la controlas, digamos, al mes o a los 2 meses que te apareció la enfermedad, va a ser muy beneficioso para ti porque probablemente no te lleve a situaciones más extremas, ¿ya? No te va a hacer tanto daño, ¿ya? Parece que alguien me había preguntado, chiquillos, sobre el Power. Yo lo voy a enviar, ya voy a ver si lo podemos subir a webclass, pero lo más probable es que lo envíe, ¿ya? Eso, ¿ya? Chiquillo, importante, antes de despedirme, que ya estamos en la hora,
para la próxima semana, cuando nos toque, yo voy a sacar a algunas personas al azar, ya, va a ser completamente al azar, por el tema de la tarea, ya, para que la realicen. Ya. Por favor, mejor vamos a hacer algo, a ver. Ah, ¿está Sofía? ¿La Sofi? Sí. Ya. Sofi, te voy a enviar aquí el PowerPoint y tú se lo compartes a tus compañeros, ¿ya? Ya. ¿Ya? Ya, chiquillos, fue un gusto verlos de nuevo. Nos vemos la próxima semana y cualquier cosa me escriben al correo. ¿Ah? Profe, el Power, o sea, la tarea no se manda. No, no se manda, la vamos a revisar la próxima semana. La clase, ¿ya? Al inicial la vamos a revisar. Bueno, Profe, su correo, o sea, ¿dónde vamos a poder tener su correo más o menos? No sé, ¿No se te escucha bien, Leiva? no se escucha. ¿Cómo? de que, ¿cómo vamos a tener su correo? Por si acaso para las personas que no lo tienen. Ya. Se los digo al tiro, se los voy a escribir, espérenme. Profe, Ah, no puedo escribir, ya. Chiquillos, profe. el correo es coterripo18@gmail.com. Profe, Dígame. ¿se le puede escribir al Instagram también? Preferiría que al mail. Bueno, pero si no tienen respuesta, me escriben por ahí, ¿ya? Profe, ¿cuál era la actividad? Les voy a es buscar 2 enfermedades de cada sistema que no hayamos revisado, pero les voy a mandar al tiro el Power para que lo vean, ¿ya? Chiquillos, ahora tenemos que finalizar porque estamos ya en la hora. Nos pasamos un poquito, de hecho. Pero cualquier cosa me escriben o me preguntan directamente, ya da lo mismo el medio. Me preguntan directamente, ¿ya? Para que así no estemos perdidos. Bueno, ya. Bueno. Cuídense mucho, que estén bien y nos vemos la próxima semana. Chao. Dios. Hasta la próxima. Chao.